Muy bien, hola de nuevo chicos, bienvenidos a esta segunda parte ya para ir culminando la parte de riñón. Como decíamos en el video anterior, solamente quería dejar claro un poco algo de la parte teórica para entender en sí. El objetivo de este video es que entiendan la parte práctica. Entonces, hablábamos del riñón, decíamos que este tenía una cápsula de tejido conectivo que lo rodeaba. Esta cápsula de tejido conectivo estaba formada por fibrocitos, fibroblastos, fibras colágenas y las células miofibroblásticas que posiblemente ayudarían a controlar la cuestión de la variación de presiones y volúmenes que se pueden dar a nivel renal, ¿sí? Y que ya en la parte parenquimatosa, ¿sí? Que la parte funcional del riñón, nosotros distinguíamos dos zonas. La zona más externa, que le damos el nombre de corteza, que sería todo esto, y la más interna, que sería la médula. Aquí estaremos viendo el hilio renal, en donde entra la arteria renal, sale la vena renal, sale el ureter. Entonces veamos ya un corte donde veamos mejor las estructuras. Y decíamos que en la corteza veíamos ciertas secciones de la nefrona. En el video anterior hablamos que la nefrona era la unidad estructural y funcional del riñón y que está formada por varios componentes, como el corpúsculo renal, el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, la asa de Henle, pero que a nivel cortical nosotros veíamos específicamente características histológicas que nos permitían decir, esta es corteza renal. Y justamente a nivel de la corteza renal observamos justamente el corpúsculo renal, ¿sí? Que era una parte de la nefrona, y específicamente este corpúsculo renal estaba formado por el glomérulo. Así que no es nada más que un ovillo de capilares, que ya vamos a ver bien sus características histológicas, rodeado por una cápsula. ¿Sí? Entonces, en la corteza vamos a encontrar una gran cantidad de corpúsculos renales, ¿sí? Como vemos aquí, varios glomérulos. Entonces, cuando veamos estas estructuras esferoidales que estamos señalando, son los glomérulos, nos estamos refiriendo a la corteza del riñón, ¿sí? Aparte, todos estos glomérulos están rodeados por un sistema de túbulos, específicamente de los túbulos proximales y distales, que se encuentran a nivel de la corteza alrededor de todos estos glomérulos. Entonces, a todo este conjunto de estructuras se lo conoce como laberinto cortical, ¿sí? Glomérulos, túbulos contorneados proximales, túbulos distales. Sin embargo, a nivel cortical también podemos observar, como decíamos en el video anterior, proyecciones de los túbulos colectores, que son elementos propiamente de la médula, ¿sí? Pero vemos cómo estos se proyectan hacia la corteza, dando origen a unas estructuras, ¿sí? Que se conocen como rayos medulares, ¿sí? Que no son nada más que vaginaciones de los túbulos o conductos colectores de la médula hacia la corteza, ¿sí? Ya vamos a verlo mejor. Entonces, en este corte estaríamos viendo la corteza del riñón. Veamos más acá. Entonces, decíamos, este de aquí sería nuestro glomérulo, que estaría formado por un ovillo de capilares y rodeado por una cápsula, que es la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman está compuesta por dos capas. Vamos a verla en un mayor aumento. Aquí la vemos mejor. Entonces este sería nuestro glomérulo. Entonces aquí en el centro del glomérulo veríamos el ovillo glomerular, que es una red de capilares, ¿sí? Una red de capilares. Vemos aquí la luz del capilar. Recordemos que son capilares fenestrados, y estos capilares fenestrados están formados por el endotelio, células endoteliales, y que tienen característica de producir óxido nítrico y prostaglandinas, que cuando vean patología van a entender, o cuando vean fisiología
van a entender cuál es la importancia fisiológica y fisiopatológica de estas sustancias que se producen a nivel del endotelio capilar. Entonces, como toda célula endotelial tiene su membrana basal, ¿sí? Y correspondería entonces a los capilares fenestrados que forman el ovillo glomerular. Entonces, estos capilares se ven como estos espacios en blanco que corresponderían a la luz en sí del capilar. Entonces, digamos, este ovillo capilar, este ovillo glomerular formado por los capilares, está rodeado por la cápsula de Bowman, que tiene dos capas. Una capa parietal, que es la que estamos señalando aquí. Esta capa parietal está formada por epitelio simple plano. Aquí vemos la célula epitelial, es una célula aplanada con núcleo alargado. ¿Sí? Este sería el núcleo de la célula epitelial. Este sería el citoplasma eosinófilo, o sea, rosado. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo la capa parietal de la cápsula de Bowman. Aquí vemos el núcleo de la célula, aquí vemos el citoplasma. Vemos células totalmente aplanadas. ¿Sí? Epitelio simple plano que forma entonces esta capa parietal. Y por otro lado tenemos la capa visceral, que es la que está pegada al ovillo glomerular, que está formada por podocitos. ¿Sí? En sí, los podocitos son difíciles de diferenciar en un corte con hematoxilina eosina, pero sabemos que son células que están alrededor de los capilares, que tienen un núcleo que se tiñe con mucha menor intensidad en comparación a otras células, y es un núcleo bastante grande. Aquí vemos una célula con un núcleo bastante grande, aquí vemos un capilar. Entonces podríamos decir que justamente esto de aquí sería un podocito que corresponde a las células que forman esta capa visceral de la cápsula de Bowman. Entonces, cápsula de Bowman, capa parietal formada por epitelio simple plano, y capa visceral formada por los podocitos, que son células que emiten proyecciones citoplasmáticas en forma de pie, por eso su nombre podocitos. Tienen estas proyecciones citoplasmáticas en forma de pie que de alguna manera como que abrazan los capilares, forman como unos piecitos. Obviamente eso no se ve en un corte histológico teñido con hematoxilina eosina, ya eso se ve a nivel microscopía electrónica, pero como componente teórico para que lo sepan. Y estas proyecciones citoplasmáticas que forman estos como pies, ¿sí? De ahí su nombre, como que abrazan al capilar. Y estas proyecciones citoplasmáticas toman el nombre de pedicelos, ¿sí? Que de alguna manera abrazan al capilar y que van a darle esa característica justamente de que se pueda filtrar a este nivel el plasma de la sangre. ¿Sí? Aquí, entonces estas estructuras formarían parte de la barrera de filtración glomerular. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de la barrera de filtración glomerular estamos hablando de la célula endotelial del capilar, la membrana basal y el podocito. ¿Ya? Entonces aquí se va a filtrar la sangre. Y esta sangre que se filtra pasa a este espacio que vemos aquí, que es el espacio urinario o espacio de Bowman, que es donde se va a almacenar justamente este ultrafiltrado glomerular, que es la sustancia que se forma cuando se filtra la sangre a este nivel, ¿verdad? Entonces, vemos aquí el ovillo, la capa parietal de la cápsula de Bowman, la capa visceral formada entonces por los podocitos. Y aparte, entre los capilares, vemos una pequeña cantidad de lo que se conoce como mesangio, que es una estructura que que es prácticamente el intersticio, ¿sí? Que va a permitir el sostén de este ovillo. Y este mesangio está formado por las células mesangiales, que son células, como vemos, están aquí entre los capilares, son células con un núcleo más redondito, y el núcleo es mucho más teñido y mucho más redondito en comparación y mucho más pequeño en comparación a los núcleos de los podocitos. Entonces podríamos decir que aquí estaremos viendo una célula mesangial. Estas células mesangiales son importantes porque cumplen funciones de fagocitosis, ¿sí? Ya que
eliminan los residuos atrapados en estas membranas de filtración, generalmente las proteínas que se quedan ahí atrapadas en la membrana de filtración, son fagocitadas, ¿no? Cualquier elemento extraño es fagocitado justamente por estas células mesangiales. Aparte de que brindan sostén a todo este ovillo. Bien, entonces recuerden que ese ultrafiltrado pasa a través de una red tubular en donde se va a ir concentrando y donde se van a ir reabsorbiendo sustancias. Entonces, a nivel tubular nosotros encontramos varias porciones, como los túbulos proximales, que como podemos ver en este corte, tienen una luz mucho más irregular, más o menos una luz estrellada, como estamos viendo aquí, y este túbulo proximal está formado por células cúbicas altas, que pueden llegar a ser un poquito cilíndricas, que tienen un borde bastante irregular, como vemos aquí, que se conoce como el borde en cepillo. Y fíjense muy bien en la luz, ¿sí? A este nivel del túbulo proximal, que es la porción que prácticamente recibe el ultrafiltrado, se da la reabsorción de glucosa, aminoácidos, proteínas, electrolitos y también de agua. Sí, recuerden que esto se continúa con las asas de Henle, que son porciones que están tapizadas por epitelio simple plano, y estas asas de Henle se las pueden ver ya a nivel medular. Recuerden que aquí estamos a nivel de la corteza, entonces vemos túbulos proximales y también veríamos túbulos distales. Sí, que a diferencia de los proximales, estos túbulos distales tienen una luz mucho más amplia, como estamos viendo aquí, y estos túbulos distales están tapizados por epitelio cúbico simple, como estamos viendo en este corte. Aquí la función del túbulo distal es equilibrar prácticamente las funciones de sodio y potasio. Entonces veamos las diferencias. Luz estrellada, una luz mucho más amplia, el epitelio a nivel del túbulo distal, que sería este, es epitelio cúbico simple, mientras que a nivel del túbulo proximal vemos células mucho más altas con este borde bastante irregular. Entonces acá veríamos el corte ya a nivel de la médula del riñón, en donde veríamos entonces los túbulos colectores, ¿sí? Que vemos tienen esta apariencia alargada, y estos túbulos colectores están tapizados por epitelio cúbico simple. Como decíamos hace rato, entre los túbulos colectores en la médula se veían una gran cantidad de vasos sanguíneos que corresponderían entonces a los vasos rectos, ¿sí? Que es lo que estamos viendo aquí, estos vasos rectos que discurren entre los túbulos colectores. Veríamos entonces aquí en un mayor objetivo los túbulos colectores con el epitelio cúbico simple y entre los túbulos colectores los vasos rectos, ¿sí? Que son esas prolongaciones de los capilares peritubulares. Entonces, como mencionábamos hace un momento, esa proyección de los túbulos colectores que vemos aquí, que están tapizados por epitelio cúbico simple, hay porciones de estos túbulos colectores que se proyectaban hacia la corteza. Aquí estamos en corteza porque vemos el glomérulo. Y aquí justamente vemos los túbulos colectores que tienen esa apariencia alargada, un diámetro bastante largo, y están tapizados por epitelio cúbico simple. Esa prolongación o esa proyección de los túbulos colectores que están en la médula, que son característicos de la médula, hacia la corteza, toman el nombre entonces de rayo medular, ¿sí? Estos rayos medulares que se proyectan justamente hacia la corteza. Entonces aquí veríamos los demás túbulos. Veríamos aquí entonces túbulos distales y por acá los túbulos proximales con luz más irregular. Bueno, hasta aquí el video. Si tienen más dudas, más preguntas, no duden en consultarnos, para eso estamos. Esto es Independientes Medicina, pueden escribirnos a nuestro Instagram, pueden bajarse la app de Independiente, escríbanos a Instagram para enviarles el link para que puedan obtener la app, para que
puedan acceder a una red de ayudantes de cátedra que los pueden ayudar no solo en esta, sino en más materias.